Señores, 9:36 de la mañana, ustedes saben que en estos días ha vuelto a la superficie uno de los temas que seguramente va a ser muy debatido a lo largo de este año aquí en nuestro país, que ya provocó distintas opiniones el año pasado. Yo creo muy sano, entre otras cosas, que el debate se abra, que después del debate se tomen las conclusiones suficientes para un lado o para el otro. Bueno, eso perfecto, pero creo que los uruguayos debemos pensar, y eso el mundo de alguna manera lo está marcando a través de distintas opiniones que uno ha podido tener en los últimos meses en relación a la actitud del gobierno uruguayo de habilitar su intención, estamos hablando de su intención, de habilitar como una manera de lucha contra el narcotráfico, la venta legal de marihuana. Estamos en línea con el sociólogo Héctor Suárez, director del Observatorio Uruguayo de Drogas. ¿Qué tal, Suárez? Buenos días. Buenos días, buenos días. Gracias por recibirnos. No, por favor. Suárez, ¿qué pasa con la marihuana cuando es consumida por el ser humano? Mejor dicho, ¿qué pasa con el ser humano? Porque hay varias versiones, ¿verdad? Algunas que dicen que la marihuana es bastante inocua y otros que dicen que tienen repercusiones realmente importantes sobre las personas. Sí, con la marihuana, es decir, no hay drogas sin riesgos, ¿no? Eso lo tenemos bastante claro con el tabaco. A veces no está tan claro, pero el alcohol los tiene y mucho. Y bueno, con las drogas ilegales, además de los riesgos de entrar en un circuito ilícito, también tienen daños asociados de acuerdo al uso que se le realiza, ¿no? Con la marihuana está un poco banalizado su consumo, sobre todo entre los jóvenes, hay una muy baja percepción del riesgo, y que esto es irreal, ¿no? Porque tiene sus problemáticas asociadas de acuerdo al vínculo y al uso que le da a una persona el consumo de marihuana. Lo mismo que el alcohol. No es lo mismo tomarse una copa de vino en una cena que tomarse medio litro de vino todos los días y en otros contextos, ¿no? Después uno sale a manejar o sale a decirlo. Hay riesgos asociados que son muy parecidos en cuanto a la conducta con respecto al alcohol. La banalización puede salir un poco porque no hay como una dependencia química como lo hay con la cocaína, como lo hay con la nicotina, como lo hay con el alcohol a largo plazo. Si no hay una dependencia, no está demostrado que exista una dependencia química, pero sí puede haber una dependencia psicológica que, de acuerdo al uso que le da la marihuana, la necesite para después hacer algunas actividades, por ejemplo, sociales, ¿no? Entonces ahí es donde está el riesgo mayor del consumo de marihuana. Y ni que hablar de los menores de edad, ¿no? Donde su cerebro todavía no se ha desarrollado completamente y cualquier sustancia que le ingrese al organismo y al cerebro lo va a perjudicar. Bien. Claro, con el alcohol y es claro con la marihuana también. Bien, a esto le voy a hacer algunas preguntas dentro de un ratito. Pero hay algo muy interesante que ya, varias cosas interesantes que usted dijo, pero hay algo especialmente que marca. ¿La marihuana no provoca la adicción, por ejemplo, que provoca el cigarrillo? No hay una dependencia química. Es decir, la nicotina... Pero pásemelo en limpio, quiero que mi tía me entienda. El organismo no le pide el cigarrillo, ¿no? Es decir, sí. Nosotros sí, después que fumamos un tiempo, por ejemplo, inconscientemente el cuerpo nos está pidiendo, porque hay unos receptores en el cerebro que, bueno, uno se despierta de día cuando tiene la adicción y dice, dame cigarrillo, dame cigarrillo, dame cigarrillo. Y es casi involuntario el hecho y reflejo el hecho de consumir. Eso lo genera el cigarrillo, que además después si uno no le da ese cigarrillo, el cuerpo empieza a reclamarle de otras formas, entonces lo que se llama síndrome de abstinencia, entonces uno empieza a tener sudoraciones, puede llegar a tener temblores en el caso del alcohol, y empieza a tener una serie de comportamientos que le cambian el humor, que hacen que uno necesite esa dosis de cigarrillos diaria que uno está acostumbrado a consumir. Lo mismo pasa con el alcohol. Pues hay gente, por ejemplo, uno de los síntomas de tener una dependencia a cualquier sustancia es levantarse luego de horas de no consumir porque está durmiendo, de que le pide la sustancia. Claro. Eso la marihuana no lo genera. Ajá. No lo genera. Pero sí puede generar que, bueno, si yo estoy acostumbrado para ir a bailar, por ejemplo, y bueno, tengo que consumir para pasarla mejor, tengo que fumar un poco para sentirme mejor, entonces pues cada vez que voy a bailar, yo voy a necesitar esa sustancia para poder obtener el mismo placer. Entonces, claro.
eso ya no es, es la cabeza lo que le está pidiendo, sí. ¿no? Es el orden más psicológico que lo que podría ser la nicotina, que además de un cierto placer que le genera, aunque en realidad con lo que pasa con la nicotina, con la cocaína, con la pasta base, en realidad cuando llega el momento fuerte, la adicción, no es obtener un placer, sino paliar un dolor, que es el síndrome de abstinencia por no consumir. Claro. Entonces, ahí está la gran diferencia que tiene la marihuana con el resto de las sustancias. Bien, no es cancerígena, se asegura. No, eso tiene que ver más que nada con la vía de consumo. Entonces sí, puede ser tan cancerígena como el cigarrillo, o más, porque uno lo fuma sin filtro. Tiene el tema de meter aire caliente por los bronquios, y humo, y alquitrán, porque se arma con papel, si no se fuma en pipa, y la mayoría de la gente lo fuma con papel, entonces puede ser igual o más tóxico que el cigarrillo a nivel de las vías respiratorias. Ajá. El tema es que la frecuencia no es, nadie se fuma como el tabaco 20 porros por día. Sí, claro. Hay una frecuencia mucho menor. En aquellos consumidores que sí presentan una adicción muy severa con la marihuana, que necesitan para vivir, consumir todo el tiempo, bueno, esos que pueden llegar a fumar 4, 5, 6 porros por día, bueno, esos seguramente tienen un pronóstico muy delicado, al igual que se fumara 20, 40 cigarrillos por día. Claro. Hay un límite que se había impuesto originalmente, que eran 40 cigarrillos, ¿verdad? En el mes. En el mes, exacto. Sí, fueron todas, nunca hubo como algunas especulaciones. Todavía no se ha plasmado en ningún lugar la forma ni las dosis, ¿no? Sí. Es un proyecto que, como usted bien dijo en la introducción, todavía está en muestras y en discusiones, ¿no? Sí, Suárez, usted señalaba algo que es típico, ¿no? Es decir, del adicto, por ejemplo, del adicto al cigarrillo, ¿no? Se despierta y tiene ganas de fumar. Exacto. Eso pasa también con la marihuana, según yo le entendí. En algunos casos de una dependencia psicológica muy severa. Ajá. La diferencia es que en uno, por ejemplo, con el alcohol y con el tabaco, básicamente, el cuerpo durante la noche empezó a generar la demanda de la sustancia. Sí. ¿Sabes? De tanto del alcohol como de la nicotina. Es decir, uno se despierta y si es un fumador intenso, el cuerpo, aunque usted no quiera fumar, el cuerpo se lo está pidiendo. Uh-huh. No pasa con la marihuana. Ahí no es el cuerpo que se lo pide. En todo caso es su cabeza. Ajá. Pero realmente los usuarios problemáticos de marihuana en porcentaje son mucho menos que los consumidores de tabaco. Los consumidores de tabaco tienen una frecuencia diaria de más de 10 cigarrillos por día. En un lapso relativamente corto de tiempo, el 100% genera dependencia. Sí. En el alcohol, esa dependencia, ese uso problemático, alcanza más o menos al 30%. Sí. ¿No? Depende de las dosis, ¿no? Pero en un promedio de... Me voy a los números porque es lo que yo más manejo, ¿no? Sí. Ese porcentaje en algo. Y en la marihuana, más o menos, lo que nosotros tenemos estudiado, que el 16% de los usuarios presentan un uso problemático de la marihuana. Claro. O sea, que esa dependencia que yo le digo a usted, que dice, por ejemplo, uno de los síntomas es que la persona, para encarar el día, para enfrentar el día, tenga que fumarse un porro. Claro. Porque si no, no puede andar haciendo las cosas que le demanda el día. Uh-huh. Entonces hay como una diferencia, y esas diferencias están asociadas básicamente a eso, que no hay una dependencia química, como si lo hay con el alcohol, el tabaco, o la cocaína, o la pasta base. ¿Qué produce? ¿Una mayor lucidez? ¿Una evasión de la realidad? Los efectos son muy variados, ¿no? Comúnmente están orientados a un bienestar asociado a la sensibilidad, ¿no? Eso por lo menos no es tanto, el fumador de marihuana no se va de tanto la realidad, por lo menos cuando no llega a dosis muy grandes, y lo que sí transforma un poquito es las percepciones, ¿no? Lo dulce está más dulce, lo salado está más salado, lo frío está más frío, lo caliente está más caliente, y lo divertido está más divertido. Claro. ¿No? Y lo sabroso está más sabroso, es un poquito por ahí, transforma modifica un poco el humor. Claro. En algunos casos puede haber, si hay un efecto muy grande, puede haber hasta algún efecto alucinatorio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, después sí, hay un tema con los reflejos, con la toma de decisiones, que son un riesgo que, por ejemplo, y es lo que estamos tratando de trabajar ahora, y que UNACEP está trabajando muchísimo, es bueno ver si también medimos la presencia de THC en los conductores, ¿no? Uh-huh. Porque si
si bien no es lo mismo, es un riesgo como con el alcohol. Entonces eso hay que controlarlo también. Pero hoy, por ejemplo... Claro, claro. Pero hoy, por ejemplo, una persona que es, digamos, inspeccionada y ha fumado marihuana es sancionada. Se supone. No hay ningún decreto ni ningún nada establecido que pueda fumar marihuana. No sé, tampoco se mide si hay presencia o no de marihuana. Ajá. Solo se mide el alcohol. Sí. Ninguna otra, ni psicofármacos, ni marihuana, ni cocaína, no hay ningún control sobre eso, que es lo que se está tratando en casi ningún lugar del mundo, ¿no? Ahora se está trabajando con eso, justamente, UNACEF está trabajando con eso para intentar, ellos quieren hacer una prueba piloto que nosotros estamos acompañando para testear el monitoreo de estas sustancias, para ver qué encontramos en el tránsito y qué tipo de medidas se toman, porque el efecto potenciado del alcohol y marihuana en la conducción es muy peligroso. Claro. Pero nosotros solo estamos autorizados a monitorear el alcohol. Por decreto, la persona se puede, solo puede, tiene que dar la prueba del alcohol. Sí. Todavía no está normatizado, de hecho, que también le vamos a hacer una prueba de saliva para ver si detectamos THC. Es mucho más complejo, ¿no? Porque tiene que ver con el tiempo de presencia en la saliva del THC y todo eso, ¿no? Pero UNACEF está trabajando justamente en eso. Bien. Alguien nos apunta aquí que uno de los factores que movilizan más el consumo de marihuana en alguna gente a nivel social es que produce o multiplica el placer, por ejemplo, del acto sexual. En algunos casos, para algunas personas, se refieren a eso, ¿no? Como cualquier otra actividad de intercambio social, ¿no? También en una reunión facilita el intercambio, es una especie de lubricante social también, al igual que el alcohol, ¿no? Pero como le había dicho anteriormente, al modificar lo sensorial, ¿no? Las sensaciones, entonces el tacto, el oído, la vista, ¿no? Al sensibilizarlo, evidentemente, para aquellas actividades que si uno recurre a esas sensibilidades, uno puede percibir que es mucho mejor. Y es lo que yo le decía al principio, ese sería un ejemplo de aquellos casos que requieren después, al hacerlo mejor, requieren que cada vez que tenga que tener una relación sexual requiera del cigarrillo de marihuana. Hay otra pregunta, claro. Hay otra pregunta muy interesante que plantea alguien de la audiencia, Cecilia, que nos dice, de darse esta habilitación, ¿también se habilitaría a la marihuana en nuestro país para uso médico? Claro, en realidad hay como varias ventanitas. Hay una que es la del uso médico, que quizás es la que haya mayor consenso, mayor nivel de consenso, ¿no? Obviamente que si se amplía la regulación para uso no médico, incluye el uso médico, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué caso se utiliza el uso médico? Los hechos, por lo menos lo más conocido que hay es para el tratamiento de algún tumor, en esas fases inclusive terminales, ¿no? Que hacen que puedan paliar un poquito más el dolor. Se usan otras drogas para eso, como por ejemplo la morfina, ¿no? Claro. Pero básicamente para algunos tumores sí que están relacionados con la sensación física de poder sobrellevar una dolencia, ¿no? Hay otros medicamentos que hacen el mismo efecto, que se pueden usar, ¿no? que son también analgésicos, ¿no? Pero bueno, si la persona o el médico considera que los efectos que hacen sobre las sensaciones y sobre el estado espiritual de la persona lo van a ayudar a sobrellevar una enfermedad de largo tiempo, podría ser posible que se usara la marihuana, ¿no? En algunos estados de Norteamérica y Canadá se utiliza para eso. Sí, California, por ejemplo. Y la propuesta, sin duda que una propuesta de regulación del mercado incluiría el uso médico. Suárez, con respecto a la marihuana como agente cancerígeno, usted lo señalaba hace un ratito, ¿verdad? Es decir, que fundamentalmente está afirmado concretamente en la creencia de que la marihuana no es cancerígena, está afirmada en que, claro, se fuman menos cigarrillos de marihuana pero un porro tiene primero son papeles como muchas veces usan de menor calidad, es alquitrán puro, no tiene filtros,
tienen sustancias que son cancerígenas, igual la materia prima, ¿no? de la marihuana. Sí. Y básicamente ingresa por los bronquios. Entonces, para que no, sí, en el caso que si forman si se consume con vaporizadores o si se ponen en una torta o algo, ese riesgo no está, porque no se quema. Uh-huh. Es decir, si va un vaporizador con aire frío, bueno, esos riesgos de que genere a nivel bronquial y a nivel de pulmonar no existen. Claro. Lo mismo si se consume mediante brownie o cookies o scones, ¿no? Sí. Otras modalidades de consumo, que es mínima en realidad. Lo que uno más conoce, lo que está desarrollado en este país es fumarlo, ¿no? Sí, pero no tanto, ¿eh? Yo en Ámsterdam, por ejemplo, vi... Sí, no, yo vivo acá, ¿no? Acá. Sí, claro, Sí, claro. Acá en el primer mundo, bueno, sí, porque ya están conocidos más los riesgos, ¿no? Sí. Entonces, como hay una difusión de cuáles son los riesgos y daños asociados a cada una de las sustancias, la persona, por lo menos a determinado nivel intelectual, puede decidir, bueno, no, yo lo voy a consumir mediante las pipas, ¿no? Las pipas de agua que enfrían el aire o mediante vaporizadores. Claro. Acá la modalidad, por lo menos de nuestras investigaciones, que el 90% las consume vía tipo cigarrillo, ¿no? Pero claro. además otro dato que, bueno, el 83% de los que consumen marihuana también consumen tabaco. Claro. Entonces ahí hay un refuerzo de del riesgo, ¿no? Sí, sí. Y el 95% alcohol, ¿no? Es decir, que en realidad acá el problema de prevención fundamental es cómo hacemos para retrasar las edades de inicio de alcohol y de tabaco, si es que podemos inhibirlas, para que después eso disminuya las probabilidades de un consumo, sobre todo en los más jóvenes, de marihuana, ¿no? Le decía que en Ámsterdam yo había visto jabones y cremas de marihuana, helado de marihuana. Hay tinturas también. ¿Tinturas? Tinturas, sí. Sí. Como ¿Y cuáles son los beneficios? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Deben marcar algún tipo de beneficio? Porque no, tiene un beneficio, es que justamente no se fuma, ¿no? Entonces se pone unas gotitas y los efectos vienen igual que si hubiera fumado. Demora un poquito más quizás, pero tiene ese efecto de decir, bueno, no tengo el riesgo de los bronquios, no contamina el aire con alquitrán, con humo. Y en algunos casos, para transportarla de país a país también es el beneficio lateral que también utilizan para... claro. Tiene el hecho de las cinturas, ¿no? Pues con alcohol no son detectables. Claro. Todas esas cosas. Bueno, hemos hablado de la marihuana, de cosas positivas y negativas. Lo de positivo lo digo en la relatividad que permite el caso. Usuario, ¿no? Claro. Digamos que hay algún aspecto que fundamentalmente se señale en relación, por ejemplo, hay franjas etarias que son más vulnerables, los jóvenes, por ejemplo, se ha hablado siempre. Sí, el mayor porcentaje de consumidores se da entre los 18 y los 25 años, ¿no? Sí. Pero hay un porcentaje importante de ya no quedan los hippies, menores que sí que consumen, es bastante importante el porcentaje de jóvenes, y sí, ahí hay un riesgo muy grande, por lo que hablábamos hoy, de que, bueno, el cuerpo no está formado, el cerebro no está formado, entonces, y eso estaría bueno que quizás entrevistaras a un psiquiatra o a un toxicólogo para que te dé detalles mucho más claros, como yo te puedo hacer simplemente la noticia, ¿no? Pero, evidentemente, el perjuicio que puede haber por un adolescente de consumir marihuana es altísimo. Lo mismo que el alcohol, ¿no? Sí. Y sí, que es lo que la Junta tiene que trabajar, es porque tienen banalizado absolutamente el riesgo de consumo de marihuana, ¿no? Lo desconocen, ¿no? Claro. Y ellos y quizás los padres también. Entonces uno tiene que trabajar preventivamente de que para los adolescentes no deben acceder a esta sustancia, como tampoco deben acceder al alcohol, ¿no? Claro. Digamos que impulsa la violencia la marihuana. No. Eso el alcohol, por ejemplo, puede generar conductas, se puede despertar conductas que ya están en el individuo, que puede generar conflictos, ¿no? La marihuana más bien narcotiza un poco el estado, ¿no? Uh-huh. No quiere decir que en algunos casos que se han declarado, se puede generar determinada paranoia, ¿no? O algún delirio de persecución, que eso puede generar una conducta defensiva y además violenta, ¿no?
Pero si usted tiene un grupo de personas que están consumiendo marihuana y un grupo de personas que están consumiendo alcohol, por ejemplo, las diferencias con respecto a los riesgos de un comportamiento violento son muy opuestos. Claro, si consumen alcohol y marihuana a la vez, bueno, ahí se complica un poco el panorama, ¿no? Pero muchas veces es una sustancia que inclusive algunos usuarios de otras sustancias, como pasta base o cocaína, lo que se llaman para bajar, para tranquilizarse, justamente consumen marihuana. Ahí está, yo justamente le iba a preguntar de los cruces, ¿verdad? Claro. La marihuana con el alcohol es explosivo. Y el alcohol, claro, todo lo que ahí genera un trastorno de la personalidad que uno no sabe para dónde va a disparar, ¿no? Si bien lo puede frenar el consumo de marihuana a las conductas que pueden despertarse agresivas del alcohol, no necesariamente pasa eso, porque si hay un componente, por ejemplo, persecutorio del individuo, bueno, hay potencia. Claro. ¿No? Ahora, por ejemplo, para el usuario de pasta base, el usuario de cocaína, la marihuana los ayuda a bajar, ¿no? Sí. A tranquilizarse porque los otros Sí. los sobreexcitan, ¿no? Sí. Suárez, otra pregunta que está conectada a todo esto. Hay quienes creen que de ninguna manera la liberalización, en caso de producirse, de la posibilidad de adquirir 40 unidades de marihuana por mes, por cada individuo, haga que ese individuo de pronto deje, por ejemplo, la pasta base. Se señala que hay una contradicción entre eso, entre quienes consumen pasta base y quienes consumen marihuana, que la gente que ingresó en el mundo de la pasta base difícilmente lo va a dejar. Sí, son dos sustancias diferentes, con efectos diferentes y que los individuos se vinculan diferentes. Es cierto, no hay una asociación directa de, bueno, si yo regulo el mercado de marihuana y facilito el acceso a la marihuana, una persona va a dejar de consumir cocaína, pasta base. Es más difícil. Sí. Lo que sí puede ocurrir, y puede ocurrir en tratamiento, por ejemplo, es que una persona, para paliar lo que hablamos hace un ratito de la abstinencia de la pasta base, entonces para tranquilizar, lo mismo que hablamos como con la receta médica para paliar algunos efectos sedativos para las enfermedades terminales, por ejemplo. Sí. Y que es lo que plantean algunos técnicos, decir, bueno, yo te ayudo a bancar el efecto de abstinencia de la pasta base de cocaína con marihuana. O sea, y sí es posible, ¿no? Es decir, bueno, en vez te sustituyo circunstancialmente, temporalmente, una sustancia, y en vez de calmarte con un fármaco que te dopa y que te deja dormido, bueno, lo sustituyo con la marihuana. Entonces, lo que hago es reducir el daño de consumo de pasta base con cocaína, y de a poco yo te voy sacando del circuito de las drogas ilegales. Sí. Ese es el fundamento para la sustitución. Ahora, son sustancias diferentes, se eligen por circunstancias diferentes, y no necesariamente va a impedir el consumo de otras sustancias. Sí puede ayudar a combatir, ¿no?, determinadas patologías que se dan con el uso problemático. Sí. Entonces yo me pregunto cómo se va a, de alguna forma, a eliminar el narcotráfico si es que los pastabaceros, como generalmente se les individualiza, no hacen ese pase hacia la marihuana. Sí, es bastante complejo el asunto. Son circuitos diferentes de narcotráfico, ¿no? El de la marihuana no necesariamente es el mismo circuito de la pasta base, sino es el mismo circuito de la cocaína, que comúnmente es perdida al exterior. Lo que sí uno puede ir combatiendo de a poco, el mayor negocio está con la marihuana. Es mucho dinero que mueve el narcotráfico con la marihuana, porque hay 30 veces más consumidores de marihuana que de pasta base. ¿Ah, sí? La pasta base es, si alguna vez en la vida marihuana probó el 20% de la población, no llega al 1% de la población el de la pasta base. ¿Cuál es el problema de la pasta base? Es que está concentrado geográficamente, concentrado en zonas muy vulnerables, y genera una dependencia que visibiliza, y un comportamiento que visibiliza claramente el consumidor de pasta base. Sí. Uno, el consumidor de cocaína no lo detecta, es 8 veces más que el de la pasta base. Sí. El de la marihuana no lo detecta, y es 20 veces más. El problema de la pasta base es quién consume pasta base y cuál es el vínculo que establece con la sustancia. Pero son 10 veces menos, 20 veces menos el consumidor de pasta base en número que los de marihuana.
Ujú. La marihuana se ha expandido muchísimo, pero el problema de la pasta base es, bueno, el vínculo que establece. Entonces, como volumen, no es tan grande el volumen del narcotráfico de pasta base, y que se combate por otro lugar que tiene que ver con el control de las fronteras, por ejemplo, ¿no? Es buscar un sistema que mejore la vigilancia del ingreso de sustancias. Claro. Son básicamente locales, entonces, o pasa por Argentina o pasa por Brasil, ¿no? Pero bueno, ahí eso se arregla, esa es otra vía que tiene que ver más bien con el control de la oferta. Cuando se habla de pureza de la droga, ¿de qué se está hablando? Sí, hay en el mercado ilegal, siempre cuando pasan de mano en mano, en muchos casos van sufriendo adulteraciones, que van en dos caminos. Uno es para estirar el producto de forma de que rinda más, y por otro lado para imitar los efectos. Es decir, como esto tiene menos del componente químico que lleva la pasta base, por ejemplo, le agrego esto otro que simula el efecto. Entonces, el mercado, lo que tiene el mercado ilegal es eso, ¿no? Que esas adulteraciones se lo pueden hacer con productos muy tóxicos, ¿no? Más allá de que además la sustancia pueda tener toxicidad propia, ¿no? Pero después con lo que se mezclan, eso puede generar mayores problemas. Una de las drogas que tienen menos transformaciones es la marihuana, ¿no? El principio psicoactivo es el THC. Eso se puede emular con algún analgésico, pero es más caro emularlo con un analgésico que entregarlo puro como está, ¿no? Sí, claro. Se puede estirar con orégano, con yerba, con un montón de cosas. Es más complicado con la cocaína y con la pasta base, ¿no? Claro. O con el éxtasis, ¿no? Claro. Las drogas sintéticas, porque ahí sí, bueno, en realidad el mayor emulador de los estimulantes es la cafeína, ¿no? Que es una sustancia libre, entonces la cocaína la pueden estirar mucho con cocaína, la pasta con cafeína, la pasta base también. Allá el Clemente Estable ha hecho trabajos muy interesantes, y el Polo Tecnológico de la Facultad de Química, con respecto a los componentes de la pasta base y de la cocaína, ¿no? Pero básicamente, como marco a esta pregunta que tú me haces, en los estimulantes básicamente las modificaciones se hacen, el estiramiento y la emulación se hace con cafeína. Sociólogo Héctor Suárez, director del Observatorio Uruguayo de Drogas, gracias por este tiempo, hasta muy pronto. Por favor, a las órdenes. Gracias.